Me descubrí los mensajes con el amante en mitad de un tour por Francia. Se encerró a llorar en el baño y empezó a gritar desde dentro que me fue infiel por ser demasiado perfecto. Ahí estaba yo, rodeado de copas de cristal de baccarat y el aroma de un paté de pato carísimo, mientras los gritos de mi novia retumbaban en las paredes de mármol del baño de un restaurante en plena Provenza. El guía del tour, un francés llamado Jean-Pierre que parecía haber visto de todo en la vida, me miraba con una mezcla de lástima y una urgencia silenciosa porque el autobús de los otros 20 turistas no podía esperar eternamente. Los comensales de las mesas vecinas habían dejado de fingir que no escuchaban los alaridos de Elena, quien juraba que yo le estaba rompiendo el alma por el simple hecho de haber leído una notificación que ella misma dejó brillando sobre la mesa. Todavía no proceso del todo cómo una cena de aniversario terminó conmigo escoltado por el silencio sepulcral de un grupo de jubilados mientras mi pareja se declaraba en huelga emocional dentro de un cubículo sanitario. Llevábamos 3 años juntos y este viaje por los viñedos de Francia era mi gran gesto para celebrar que seguíamos a flote, aunque ahora me doy cuenta de que yo era el único que remaba mientras ella se dedicaba a abrir agujeros en el casco. Elena siempre ha tenido esa necesidad casi biológica de ser el sol de cualquier sistema solar, y yo, en mi rol de tipo correcto y absurdamente paciente, me encargaba de orbitar alrededor de sus crisis inventadas. Si no era un mareo repentino justo cuando íbamos a entrar a un museo, era una pelea con un mesero porque la miró de forma juzgadora, logrando siempre que el itinerario girara en torno a su estado de ánimo. Había normalizado tanto su teatro que me convertí en un gestor de logística emocional profesional, pagando cuentas y pidiendo disculpas por desplantes que yo no había provocado. Este tour de 10 días era mi inversión final para ver si, en un entorno perfecto, ella podía finalmente ser feliz sin necesidad de fabricar una tragedia nacional cada tarde. Todo iba según el plan hasta que, entre el segundo plato y el vino tinto, Elena se levantó para retocarse y dejó su teléfono desbloqueado justo frente a mis ojos. No soy de los que revisan cosas ajenas, pero no hizo falta ser un detective cuando una notificación de un tal Santi iluminó la pantalla con un mensaje que decía: «No puedo creer que sigas con el perfecto de tu novio, me muero por verte». El impacto fue seco, como un golpe en el estómago que te quita el aire pero te deja la mente extrañamente lúcida después de meses de niebla. Cuando ella regresó a la mesa, balanceando su bolso de diseñador con esa sonrisa de quien se sabe admirada, supo que yo lo sabía con solo ver la forma en que yo sostenía mi copa de vino. En lugar de palidecer o pedir una disculpa coherente, su primer instinto fue la ofensiva moral. Se indignó porque yo había invadido su espacio sagrado al permitir que mis ojos leyeran lo que ella puso en mi cara. Fue en ese momento cuando el interruptor de mi paciencia, que había aguantado 1000 cortocircuitos, simplemente se apagó y decidí que ya no iba a gestionar su desastre. Elena, al ver que yo no iba a gritar ni a rogarle, optó por su jugada maestra, salió corriendo hacia los baños del restaurante para encerrarse y empezar un llanto coreografiado que se escuchaba hasta en la cocina. El restaurante de lujo se transformó en un teatro del absurdo donde 20 turistas, que solo querían terminar su postre, me miraban esperando que yo hiciera algo heroico o patético. Yo me quedé sentado, terminé mi copa de vino con una calma que me sorprendió incluso a mí, y empecé a apreciar el sabor del roble mientras ella gritaba que yo era un monstruo sin sentimientos. Era la primera vez en años que no corría detrás de ella con un pañuelo y una disculpa lista en los labios por un error que ella misma había cometido. Jean-Pierre se acercó a mi mesa con la elegancia de un diplomático en zona de guerra y me preguntó, en un susurro cargado de fatiga, cuánto tiempo creía que su crisis de salud duraría esta vez. Le respondí que no era una crisis de salud, sino que ella necesitaba su espacio para procesar su propia traición y que yo no pensaba interrumpir ese momento tan profundo de introspección. El grupo de turistas, compuesto en su mayoría por parejas mayores que ya no tenían tiempo para dramas ajenos, empezó a levantarse de sus mesas con una incomodidad palpable que flotaba en el aire. Fue entonces cuando puse mi primer límite real en 3 años, miré a Jean-Pierre a los ojos y le pedí que el autobús arrancara en exactamente 10 minutos, con o sin Elena a bordo. No había ninguna razón lógica para que 22 personas pagaran con su tiempo de vacaciones el hecho de que mi novia no supiera cómo manejar que la atraparan en una mentira. La cara de Jean-Pierre se iluminó con un respeto renovado mientras asentía y se dirigía a la salida para organizar al resto del grupo que ya huía del escándalo. Me levanté, dejé la propina correspondiente al pobre mesero que tuvo que presenciar el show y salí del restaurante sin mirar una sola vez hacia la puerta del baño. Sentí una libertad extraña al caminar hacia el autobús, escuchando de fondo cómo los gritos de Elena bajaban de tono al notar que la audiencia se estaba evaporando y que yo ya no estaba afuera rogando. Al subir al vehículo, me senté en mi asiento habitual y me encontré con las miradas de los jubilados, quienes me devolvieron gestos de aprobación silenciosa como si acabara de ganar una batalla invisible. Decidí que, a partir de ese momento, el tour por Francia iba a ser sobre mi tranquilidad, independientemente de cuántas escenas más decidiera ella protagonizar para salvar su imagen. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, parece que el Santi el de los recados resultó ser Santi el de los pecados.
Es el clásico truco de poner un nombre genérico para que el novio no sospeche, pero el tipo fue tan inteligente que se delató solo con ese mensaje. Respuesta de OP: lo peor es que durante meses me juró que Santi era un primo lejano que vendía seguros y que solo le escribía por temas de pólizas. Al final resultó que la única póliza que estaban cobrando era la de mi paciencia extrema. Usuario Anónimo 2 dice: me cuesta creer que 20 turistas se queden ahí sentados como estatuas mientras una mujer grita en un baño francés. Suena a película de comedia negra donde nadie sabe qué hacer para no romper la etiqueta. Respuesta de OP: te prometo que mi vida es tan surrealista que a veces siento que hay una cámara oculta grabándolo todo. El drama de Elena tiene una potencia tal que es capaz de congelar el tiempo y la lógica de cualquiera que esté cerca. Actualización 1. Han pasado 3 horas desde que salimos del restaurante y el ambiente en el autobús es más denso que un queso camembert olvidado al sol. Todo parecía indicar que Elena se quedaría en la Provenza meditando sobre sus pecados, pero justo cuando el motor arrancó, apareció corriendo por el estacionamiento y subió al vehículo con el aire de una mártir que acaba de sobrevivir a un naufragio. No entró avergonzada ni cabizbaja, sino que se plantó en medio del pasillo, se limpió una lágrima inexistente y decidió que los jubilados del tour necesitaban una explicación para su comportamiento. Con una voz que buscaba la aprobación del público, soltó un discurso delirante sobre cómo mi perfección asfixiante la había empujado a buscar refugio en los brazos de alguien más humano. Según su lógica retorcida, yo soy tan puntual, tan atento y tan impecable en todo lo que hago que no le dejaba espacio para que ella pudiera ser ella misma, convirtiendo su infidelidad en un acto de liberación espiritual necesario. El grupo de turistas, que al principio parecía tenerle algo de lástima por verla llorar en el restaurante, empezó a intercambiar miradas de puro terror ante semejante despliegue de cinismo. Podía ver a un señor de unos 70 años en la fila de adelante ajustándose los audífonos con una velocidad impresionante, como si quisiera proteger sus oídos de la radiación de esa lógica. Yo, fiel a mi nuevo rol de hombre agotado de las tonterías, ni siquiera levanté la vista de mi ventana para darle la satisfacción de una réplica o una mirada de odio. Simplemente saqué mis auriculares de cancelación de ruido, me los puse con toda la calma del mundo y le hice una seña a Jean-Pierre para que subiera el volumen de la música local francesa. Elena se indignó todavía más, gritando por encima del acordeón que mi indiferencia cruel era la prueba definitiva de que yo era un hombre de hielo sin sentimientos. Era fascinante observar desde mi burbuja de silencio cómo ella intentaba venderse como la víctima de un novio que se atrevía a ser amable y organizado. Intentó acercarse a una de las señoras del grupo para buscar complicidad, pero la mujer simplemente abrió un libro de crucigramas y empezó a ignorarla con una elegancia que yo debería haber aprendido hace años. Elena se quedó sola en el pasillo, tambaleándose por el movimiento del autobús, dándose cuenta de que su narrativa de pobre mujer oprimida por la bondad no estaba comprando a nadie en ese pequeño ecosistema sobre ruedas. Su estrategia de convertir el engaño en una medalla de honor estaba fracasando estrepitosamente porque, por primera vez, yo no estaba alimentando el fuego con mis reacciones. Al final, se tuvo que sentar en un asiento vacío al fondo, lejos de mí, rumiando su indignación mientras el autobús seguía su curso hacia nuestro próximo destino. Mi decisión de no darle el show que tanto buscaba la estaba descolocando por completo, porque Elena no sabe existir si no hay un conflicto donde ella pueda ser la protagonista moral. Al quitarle la audiencia y la reacción, la dejé desnuda frente a sus propias incoherencias y eso la ponía más nerviosa que el propio hecho de haber sido descubierta siendo infiel. Me pasé el resto del trayecto mirando los campos de lavanda, sintiendo que una carga enorme se me había caído de los hombros, a pesar de que ella me lanzaba miradas fulminantes cada vez que el autobús frenaba. El costo inmediato fue que el aire en el vehículo se volvió irrespirable para ella, pero para mí, el silencio de mis auriculares era la melodía más dulce que había escuchado en años. Estaba empezando a entender que mi silencio era mi arma más poderosa y que ella no tenía idea de cómo luchar contra alguien que simplemente ya no quiere pelear. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice: si ser un buen novio, atento y puntual ahora es un pecado capital, que me lleven preso ahora mismo a una cárcel de máxima seguridad. Esta mujer vive en una dimensión donde las leyes de la lógica y la decencia fueron derogadas hace mucho tiempo. Respuesta de OP: es que no lo entiendes, mi bondad era una herramienta de control emocional según su nuevo evangelio de la infidelidad. Ahora me siento genuinamente mal por haberle abierto la puerta del coche durante 3 años, claramente era una agresión. Usuario Anónimo 2 dice: me imagino a los viejitos del tour haciendo apuestas silenciosas sobre en qué parada del camino la vas a dejar tirada en una cuneta. El entretenimiento que les estás dando vale más que el precio de la excursión completa. Respuesta de OP: te aseguro que el grupo ya eligió un bando y no es precisamente el de la liberación espiritual a través de Santi. Una pareja de jubilados me ofreció compartir sus galletas en la última parada como si fuera un refugiado de guerra. Actualización 2. Ha pasado un día desde la última actualización y el circo ha trasladado su carpa a un hotel elegante en la ciudad de Niza.
Todo iba relativamente bien hasta que llegamos al lobby para el check-in y Elena descubrió que mi perfección asfixiante incluía una planificación logística impecable para mi nueva vida de soltero. Antes de que bajáramos del autobús, hice una llamada rápida al hotel para separar nuestras reservaciones y pedí que movieran todas sus maletas a una habitación individual en una planta diferente, que ella tendría que pagar de su propio bolsillo. El grito que pegó cuando el recepcionista le informó de que ya no compartía suite conmigo se escuchó hasta en la playa, y de inmediato se volvió hacia mí acusándome de ejercer violencia económica. Según ella, un verdadero caballero jamás dejaría a una mujer desamparada en el extranjero, olvidando que tiene una cuenta de ahorros y que su único desamparo era no tener a alguien que le financiara el lujo. Elena empezó a dar vueltas por el lobby, tratando de captar la atención de los otros turistas que esperaban sus llaves, gritando que yo era un calculador que la había traído a Francia solo para humillarla sistemáticamente. Resultaba cómico ver cómo intentaba ignorar convenientemente que ella fue quien trajo a su amante virtual en el bolsillo durante todo el viaje de nuestro supuesto aniversario. Me acusó de ser frío y despiadado, mientras yo simplemente le entregaba su maleta de mano y le deseaba una estancia productiva en su nueva habitación independiente. El grupo del tour, que ya estaba bastante curtido en sus escenas, se quedó en silencio presenciando el clímax del absurdo. Elena sacó mi tarjeta de crédito adicional que yo ya había reportado como extraviada minutos antes e intentó pagar su cuarto con ella. La cara de indignación que puso cuando el recepcionista le devolvió el plástico fue digna de un premio de actuación en la categoría de villana frustrada. La escena terminó de la forma más patética posible, con ella sentada en un sofá de terciopelo del lobby, llorando porque la tarjeta estaba denegada y el recepcionista le explicaba en un francés técnico y gélido que no podía darle la llave. Yo no me quedé a ver el final de su berrinche, simplemente subí a mi habitación, dejé mis cosas y me fui a cenar solo frente al mar, disfrutando de una bullabesa exquisita que sabía a victoria. Por primera vez en años, no tenía que estar pendiente de si ella tenía frío, si le gustaba la comida o si se sentía ignorada por el camarero. Era una sensación de alivio casi física, como si me hubiera quitado una armadura pesada que ya no me protegía de nada, mientras ella se quedaba en el hotel tratando de entender cómo su narrativa de víctima no estaba funcionando con el personal del hotel. Esa noche entendí que mi decisión de cortar la financiación de su caos era el límite más saludable que había puesto en toda mi vida adulta. Ella siempre había contado con que mi sentido de la caballerosidad y mi miedo al escándalo público me obligarían a ceder, pero ya no me importaba lo que la gente pensara de mí en un lobby de Niza. Elena tiene recursos suficientes para pagarse el viaje, pero lo que realmente le dolía no era el dinero, sino la pérdida del control sobre mi cuenta bancaria y sobre mi paciencia. Me fui a dormir temprano, escuchando el sonido de las olas y sintiendo que, por fin, el tour por Francia estaba empezando a ser el viaje que yo me merecía, libre de gestionar las emociones de alguien que me culpa de sus propias faltas. El perfecto Nico ya no estaba disponible para salvarla de las consecuencias de ser Elena, y ese vacío la estaba volviendo loca. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: te engaño, me pagas el viaje y si no lo haces eres un maltratador económico. La lógica de esta mujer es de hierro forjado, de verdad que hay gente que vive en un mundo paralelo donde solo existen sus caprichos. Respuesta de OP: lo más gracioso es que ella tiene ahorros de sobra para pagarse 10 viajes como este, pero claro, gastar su propio dinero en su liberación no era parte del plan original. Mi billetera era el único soporte que quería para su independencia. Usuario anónimo 2 dice: me pregunto seriamente dónde está el tal Santi en todo esto. ¿No se supone que es el gran refugio humano que ella necesitaba? ¿Por qué no le transfieren y para un hostal de mala muerte en las afueras? Respuesta de OP: exactamente eso mismo me pregunté yo mientras disfrutaba de mi cena frente al mar. Parece que Santi solo está disponible para los mensajes calientes de madrugada, pero cuando llega la factura del hotel, el refugio humano tiene problemas de conexión. Actualización 3. Han pasado 2 días desde el incidente en el lobby y Elena, en un giro desesperado por recuperar su estatus social y no quedar como la paria del grupo, decidió que era momento de una gran reconciliación. Todo iba sospechosamente tranquilo hasta que hoy por la tarde anunció que había organizado un brindis de perdón en el jardín del hotel, invitando a todos los integrantes del tour para celebrar que el amor es más grande que cualquier malentendido. Usando dinero que aparentemente le envió su madre a toda prisa, compró varias botellas de un champagne carísimo y montó una escena sacada de una película romántica de bajo presupuesto. Se puso su mejor vestido y empezó a dar un discurso meloso sobre cómo la perfección aburrida a veces asfixia a las almas libres, pero que ella estaba dispuesta a perdonarme por mi reacción excesiva en Niza. El grupo, por pura cortesía o por el deseo de beber alcohol gratis, se quedó escuchando mientras ella intentaba reconstruir su máscara de superioridad moral frente a todos. Fue en ese preciso instante cuando decidí que ya había tenido suficiente de sus intentos de manipular la realidad y le di el empujoncito final hacia su propio abismo.
Saqué mi teléfono de forma casual, y aprovechando que ella hizo una pausa dramática para que todos brindaran, puse en el altavoz un audio de WhatsApp que ella misma me había enviado por error esa misma mañana. En el audio, se escuchaba perfectamente su voz diciéndole a su amante Santi: tranquilo, amor, solo estoy aguantando a este tipo hasta el final del viaje para no perderme la cena en la Torre Eiffel, después de eso ya no tendré que fingir más. El silencio que siguió al audio fue tan profundo que se podía escuchar el gas de las burbujas del champagne desapareciendo. Fue una justicia poética que ni el mejor guionista hubiera podido escribir. Elena se puso pálida, pasando del rosa mártir al blanco fantasma en cuestión de milisegundos, mientras las copas de los turistas se quedaban suspendidas en el aire. Fiel a su perfil de indignada profesional, su reacción no fue el arrepentimiento, sino un ataque de furia contra mi falta de ética por haber reproducido un mensaje privado. Empezó a gritar que yo era un espía de la privacidad y que haber expuesto ese audio frente al grupo era una ofensa moral muchísimo más grave que su pequeña distracción con otro hombre. Según su lógica, mi pecado de revelar la verdad superaba con creces su pecado de mentir y utilizarme como un cajero automático con patas hasta llegar a París. Pero esta vez, el truco ya no funcionó con nadie. El grupo del tour se levantó en masa casi al unísono, dejando sus copas medio llenas sobre las mesas del jardín. Se fueron alejando en pequeños grupos, murmurando entre ellos y dejando a Elena sola en medio de su brindis fallido, rodeada de botellas caras y de una humillación que ya no podía esconder tras ninguna excusa espiritual. La vi quedarse ahí parada, con el vestido de gala y la cara desencajada, gritándole a la nada que todos éramos unos hipócritas que no entendíamos la complejidad de las relaciones modernas. Yo simplemente me guardé el teléfono en el bolsillo, le di un último sorbo a mi propia copa y me retiré a mi habitación sin decir una sola palabra. No necesité insultarla ni reclamarle nada, porque su propia boca se había encargado de cavar el agujero del que ya no iba a poder salir en lo que quedaba del viaje. El champagne que compró para comprar la simpatía del grupo terminó siendo el veneno de su propia reputación, y la perfección de la que tanto se quejaba resultó ser el espejo donde finalmente se vio reflejada su propia fealdad. Me sentí increíblemente ligero, sabiendo que la máscara se le había caído por completo y que ya no había forma de que pudiera volver a ponérsela, al menos no con este público. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: a mí me pasó algo idéntico con mi ex, se autodelató por un audio enviado al grupo de la familia por error. El karma tecnológico es implacable y nunca falla cuando se trata de exponer a los que se sienten intocables detrás de una pantalla. Respuesta de OP: es que ese es el tema, ella siempre fue tan descuidada porque se sentía genuinamente intocable y pensaba que yo era demasiado bueno para hacer algo así. La justicia poética de que su propio plan para usarme fuera lo que la terminara de hundir es simplemente gloriosa. Usuario Anónimo 2 dice: Elena parece una villana de telenovela barata de las que pasan a las 3 de la tarde, pero sin el presupuesto para el maquillaje y los efectos especiales. Su nivel de delirio es digno de estudio psicológico profundo. Respuesta de OP: totalmente, la máscara de superioridad moral ya no solo se le cayó, sino que se hizo pedazos contra el suelo del jardín. Ahora solo le queda la indignación vacía de quien sabe que ya no tiene a quien engañar con sus discursos de alma libre. Actualización 4. El cierre definitivo de este circo francés ocurrió en nuestra última parada en París, la ciudad que se supone que debía ser el escenario de nuestro romance renovado y terminó siendo el de su exilio social. Elena, convencida de que su narrativa de víctima incomprendida todavía tenía alguna salvación, intentó colarse en nuestra cena de despedida, un evento privado en un barco que recorría el Sena de noche. Apareció en el muelle con su mejor atuendo, insistiendo con una sonrisa forzada en que el grupo seguramente la extrañaba y que debíamos dejar atrás las asperezas por el bien del viaje. Lo que ella no sabía es que, desde el incidente del audio en el jardín, todos los integrantes del tour habían creado un grupo de chat paralelo excluyéndola por completo donde compartían fotos de sus caras de indignación y se burlaban abiertamente de sus frases sobre la liberación espiritual. El grupo ya no la veía como una turista más, sino como el entretenimiento cómico y bizarro del viaje. Cuando intentó subir al barco con esa falsa seguridad que la caracteriza, Jean-Pierre la detuvo con una cortesía tan fría que congeló el aire del río. Le informó amablemente que su nombre ya no figuraba en la lista de pasajeros porque yo había cancelado formalmente su parte del paquete final, y lo más importante, porque el grupo había votado unánimemente para que ella no asistiera a la cena de despedida. Elena estalló en su última escena pública en el muelle de París, gritando que todos éramos unos retrógrados que no entendían la complejidad femenina y que yo era un dictador que había manipulado a 20 jubilados en su contra. Fue un espectáculo dantesco, ella gritando en la orilla mientras el barco se alejaba lentamente por las aguas oscuras del Sena, dejándola atrás con su vestido de gala y su bolso vacío de argumentos. La última imagen que tengo de ella es su figura solitaria bajo la lluvia parisina que empezó a caer, sosteniendo una bolsa de comida rápida porque ningún restaurante de la zona le daría mesa sin reserva.
El boomerang fue total y absoluto, su intento constante de usar al grupo como audiencia para validarse terminó aislándola por completo de cualquier entorno social que le importara. Ella, que vive de la mirada ajena y de sentirse superior, terminó siendo rechazada por un grupo de desconocidos que simplemente ya no toleraban su toxicidad. Yo disfruté de la cena en el barco, viendo la Torre Eiffel iluminada mientras brindaba con mis nuevos amigos del tour, quienes me felicitaban por haber recuperado mi dignidad de una forma tan quirúrgica. Fue una noche de risas genuinas, donde el tema de conversación no fue ella, sino la libertad que se siente cuando dejas de cargar con el peso muerto de alguien que no te valora. El viaje fue caro, sí, pero ver cómo su propia lógica la dejó sin novio, sin amante y sin la cena que tanto deseaba, valió cada maldito euro de mi cuenta bancaria. Hoy, 3 meses después de aterrizar de vuelta en casa, puedo decir que mi vida ha mejorado exponencialmente desde que bloqueé todo contacto con ella. Me enteré por un conocido común que Elena intentó buscar refugio en su refugio humano, el tal Santi, pero el tipo desapareció del mapa en cuanto supo que ella ya no tenía un novio que pagara las facturas de sus salidas y caprichos. Parece que Santi solo quería la parte divertida de la infidelidad, no la responsabilidad de mantener a una indignada moral a tiempo completo. Ella ahora vive de nuevo con su madre y se dedica a publicar frases motivacionales en sus redes sociales sobre sanar de personas narcisistas, refiriéndose a mí como alguien que la asfixió con su bondad hasta dejarla sin aire. Yo sigo siendo ese hombre demasiado perfecto, pero ahora solo uso esa perfección para cuidar de mí mismo y de la gente que realmente sabe lo que es la lealtad. Francia fue el escenario de una traición, pero también fue el lugar donde aprendí que no hay mejor viaje que el que haces cuando finalmente te bajas a los pasajeros que solo están ahí para arruinarte el paisaje.